Buenos días a todos, martes 21 de marzo de 2023 y comenzamos un nuevo programa, La Voz de la Gente, aquí en Radio Agricultura. Hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, día en que se busca generar conciencia pública sobre la dignidad y contribuciones de las personas con síndrome de Down en su diversidad. Yo aprovecho de contarles que para mí es un día especial porque yo tengo una hermana con síndrome de Down que ya tiene 31 años y que nació en una época en que recién se hablaba de inclusión. Yo siempre me acuerdo, y mis amigas también se acuerdan, que cuando nació mi papá me dijo que había nacido con síndrome de Down y yo le pregunté qué era eso. ¿Qué es eso? Porque ni siquiera se hablaba incluso de niños mongolitos en esa época. O sea, ese era el nivel de no tratarse el tema. Incluso hay familias que recuerdan de niños o personas con síndrome de Down que incluso eran escondidas por la familia. Entonces, a partir de entonces se comenzó un trabajo bien relevante de muchas familias de concientizar, no esconder, sino que incluir a las personas con síndrome de Down. Y en eso yo quiero aprovechar de reconocer a la Fundación Complementa, Miradas Compartidas, Fundación Down Up y tantas otras que han permitido que hoy haya diversidad de oportunidades en inclusión escolar, educación superior, laborales y en muchos otros temas. Así que saludar a todos quienes conmemoran con cariño estos días y a quienes han hecho esfuerzos para que la verdadera inclusión sea real. En esto yo tengo que saludar obviamente a mi mamá y en su nombre a todas aquellas mamás, abuelas, hermanas, familiares que muchas veces se postergan ellas por ayudar a sus familiares con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad o cualquier otra, en el fondo, situación de dependencia. Eso para comenzar. Y dos temas relevantes en la agenda a las 9:30, o sea, hace un rato se supone que empezaba la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre los indultos presidenciales. Veremos si hay quórum y si finalmente se revisa el tema o no, porque cada día se le agregan más pelo a esta sopa que está quedando muy amarga para el gobierno, así que vamos a ver qué pasa con eso. Y a las 10 también se vota otro dolor de cabeza para el gobierno, que es se empieza a revisar el proyecto que permite el autopréstamo de fondos previsionales, que al gobierno no le gusta, pero veamos que si se ordenan o no sus huestes. Estamos hoy con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo y Blanquita Honorato de la Fundación que Candelaria apoya, ambas fundaciones que trabajan con niños vulnerables y vulnerados en su derecho y que han hecho una labor muy relevante también en concientizar sobre este tema que hace algunos años, antes de que se levantaran ya las campañas de poner a los niños primero en la fila y todo, no eran tema y eran de los más olvidados. Bienvenidos, Marcela y Blanquita, a La Voz de la Gente. Muchas gracias, Carol. Gracias. Gracias, Blanquita, por estar con nosotros también. Marcelo, hace algunas semanas la ONU lanzó un informe en que se señala que la legalización de la marihuana, de la cannabis recreativa, lleva a un mayor consumo, más problemas de salud y no reduce la delincuencia. Ustedes desde la Fundación San Carlos de Maipo han sostenido en forma reiterada que la evidencia muestra que la legalización a mediano plazo solo contribuye a aumentar el consumo juvenil y a sostener un mercado ilegal de drogas más adictivas en distintos formatos que lo hace accesible a poblaciones que antes no eran de riesgo y comenzando más tempranamente. Nos decías tú que esto había sido invisibilizado, no se ha tratado el tema cuando es un tema hoy día muy relevante para los niños y para los jóvenes de nuestro país. Cuéntanos cómo lo ven desde la Fundación. Lo primero es que valoramos el cambio de posición, si es que hubo algún cambio de posición, porque en realidad lo científico y la evidencia internacional al interior de la ONU siempre han sostenido esto. Nosotros lo planteábamos así porque habíamos visto lo que estaba pasando en los otros países, pero en algún minuto dio la impresión de que la ONU había relajado su lógica y decía, ¿sabes qué? La marihuana, como ya no es una droga peligrosa y la sacan del listado de drogas peligrosas, bueno, se sintió como que esto era un chip libre respecto a la legalización y muchos países dijeron vamos a avanzar en este camino, pero bajo supuestos que eran absolutamente erróneos. La evidencia lo ha mostrado así. Se decía que iba a reducir el mercado ilícito, no ha sido así. La torta se ha ampliado, efectivamente en algunos países ha bajado la proporción de mercado ilícito, pero en una torta más grande.
y en la práctica tienen más consumidores. Entonces, y con el agravante de que la gente que adquiere la droga en el mercado ilícito es gente que busca una droga mucho más adictiva. Por ejemplo, haciendo el símil, en vez de la marihuana que hoy día dominante en nuestro país, que es la sativa y la índica, está avanzando hacia el desarrollo de la creepy. El desarrollo internacional de la legalización de la cannabis ha hecho que centros de producción como Colombia, que son muy fuertes en creepy, aumenten su cantidad de despacho a los países vecinos. Y nosotros hemos tenido 10 veces más incautación de creepy durante los últimos años. Entonces, por un lado, aumenta el mercado total. Segundo, sigue existiendo el mercado informal. Aumenta el consumo, porque algo que los economistas saben perfectamente, cuando se cierra un mercado, o cuando en el fondo se legaliza, se buscan los mercados que no son legales. ¿Qué mercado siempre queda en la economía que no es legal? El de la infancia, el de la niñez. ¿Para dónde se mueven las cuasi rentas de los productores? Hacia los niños. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que aumenta en proporción promedio de todos los países que han legalizado del orden del día al 12% el consumo infantil. Eso es gravísimo. Gravísimo, sin dispositivos preventivos a la base, sin oferta con evidencia que reduzca esos consumos, etcétera. Eso es una bomba de tiempo para cualquier país. Entonces, aumenta el consumo infantil, aumenta el consumo total, no disminuye el mercado ilegal y adicionalmente, otra de las promesas básicas que se hacían es que la disminución de cuasi rentas del mercado iba a provocar una disminución en la criminalidad, lo que tampoco se ha dado. O sea, sigue subsistiendo el desarrollo del narcotráfico incluso más eficiente porque se dan espacios para el lavado de activos que hace que se desarrolle la estructura criminal. Todos esos efectos y todos esos impactos que todavía Chile está un poquito al borde, nos rebalsan. O sea, aumenta la producción de marihuana de alto poder adictivo para distribuir a los países que hoy día están legalizando, pero también las transacciones internacionales van fortaleciendo esas redes de narcotráfico y el narcotráfico busca nuevos destinos. Y así desde hace 5 años nosotros tenemos instalado el narcotráfico internacional en nuestro país, cambiando la estructura territorial que hoy día nos tiene con el doble de homicidios que el año anterior, con nuevos tipos de delitos, con mayor involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Una situación que si hoy día seguimos insistiendo en la legalización de la cannabis, va a ser otro disparo en el pie, con el agravante que vamos a estar afectando a todos los niños de nuestro país. Oye, entonces es una buena noticia, en tu opinión, de que haya salido este estudio, antes de que en Chile se siga avanzando en esta materia, pero todavía faltan como levantar más voces de alerta, como lo que le están haciendo ustedes en esta materia, para que el gobierno tome conciencia de que no se puede avanzar en esta materia. Me decías tú que cuando asumieron las autoridades de este gobierno no hablaban de una potencial legalización igual de la cannabis. Ahí está dentro del programa de gobierno, del poder avanzar en la legalización del consumo recreativo y espiritual de la cannabis, junto con el medicinal. Estaba también en la propuesta de la convención, también se hablaba del uso recreativo. Sí, y mira algo de fondo. Cuando hablamos de consumo medicinal de la cannabis puede tener algunos efectos que puedan ser beneficiosos para una determinada población, y así lo ha dicho también la evidencia de la ONU. Pero sométase al régimen de todos los medicamentos. Del régimen que impone el Servicio de Salud Pública, del régimen del ISP, donde finalmente se trate un medicamento, no cualquier cosa que se prepara en la casa. Tenemos que garantizar la trazabilidad de aquello que realmente funciona en el principio activo. Y que no es obviamente ni fumárselo, ni tampoco machacarlo, ni hacerlo sin ningún procedimiento. O sea, convengamos que puede haber un uso terapéutico, pero en la medida que sea tratado como un medicamento cualquiera. Y el uso recreativo y espiritual claramente tiene efectos tremendamente nocivos. Y claro, es una buena noticia el informe de la ONU,
Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si el informe de la ONU lo que hace es sistematizar años de evidencia negativa respecto a la legalización de la cannabis. Esa evidencia estaba antes de este gobierno, antes de los otros gobiernos. Entonces, seguir hablando de llevar adelante la legalización de la cannabis contra toda la evidencia es realmente, a mi juicio, una acción que nos va a generar tremendos problemas en el desarrollo positivo de la infancia. Blanquita, tú fuiste subsecretaria de la Niñez, impulsora durante más de 10 años de la Ley de Garantías de Derecho a la Niñez, en lo que crea el sistema preventivo que busca llegar antes de que los niños sean vulnerados. Aquí Marcelo señala claramente que, además, si no se trabaja en forma preventiva en ninguna materia, pero específicamente en esto, hay un problema mayor. ¿Cuál es el desafío hoy? Específicamente en esto, pero en toda la materia de institucionalidad preventiva con respecto a los derechos y o potencial vulneración de derechos de la niñez. Súper, gracias, Carol. Claro, efectivamente, la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez establece las oficinas locales de la niñez, que son un sistema o unas instituciones, ¿verdad?, que están ubicadas a nivel local. ¿Y por qué a nivel local? Porque para poder prevenir, porque para poder evitar que ocurran cosas como, por ejemplo, el consumo de droga en los niños, de hecho, no solamente el consumo, sino que de partida ya que se le ofrezca droga, que haya disponibilidad de droga, se debe trabajar en las localidades, con las comunidades, por supuesto, con las familias en el sentido amplio de su concepto, ¿verdad? Porque los niños viven, ¿verdad?, mucho en sus casas y los papás tenemos 3 semanas de vacaciones mientras los niños tienen 3 meses de vacaciones, y cuando uno se demora 2 horas al trabajo, los niños pasan mucho tiempo solos, mucho tiempo en el barrio, ¿verdad? Y por tanto las comunidades son un factor protector que se debe fortalecer de modo de poder prevenir. Y para eso entonces no nos sirve de nada tener todos los recursos puestos en un nivel central, ¿verdad? O sea, es bien poco lo que la Subsecretaría de la Niñez, que tiene también el rol preventivo, ¿verdad?, desde su oficina en Catedral, digamos, en el centro de Santiago, puede hacer está lo mismo, en Bahía Cisne, en Calle Larga, ¿verdad? Porque la verdad es que se necesita capilaridad para poder fortalecer los territorios, inyectar recursos también, porque finalmente los municipios en general administran pobreza, y la verdad es que si que nosotros necesitamos poner personas que trabajen con las familias, requerimos profesionales capacitados, especializados, que efectivamente puedan trabajar con las comunidades, trabajar con las familias. Y ahora, en términos de los desafíos, claro, finalmente esto tenía un plazo, ¿verdad?, de implementación que se ha trazado ya más de un año, ¿verdad?, con el cambio de autoridades, también el cambio de gobierno, y eso hace que hoy día tengamos prácticamente la misma cantidad de oficinas que las que había en 2021 cuando empezamos con esto, ¿verdad? Pero ya estamos en 2023, 2 años después, y no hemos avanzado, no hemos logrado realmente llegar a las familias. Además, se han disminuido la cantidad de recursos que se inyectan, ¿verdad?, en los territorios. Por tanto, esta prevención deja de ser tan efectiva. ¿Y qué es lo que vemos? Que hoy día nosotros desde Candelaria Apoya trabajamos con jóvenes que están en residencia, es decir, con jóvenes que ya han sido vulnerados, donde más del 70% de los jóvenes reporta, o sea, es una cifra subrepresentada porque no todos lo reporta consumir drogas. Por tanto, hoy día tenemos generaciones de jóvenes, egresan 1.300 jóvenes al año del sistema. Por tanto, tenemos generaciones de jóvenes que ya vienen con alto consumo, con alta deserción escolar, y por tanto, entonces, no avanzar y enlentecer la implementación del sistema preventivo obviamente es un detrimento no solamente para los jóvenes que están hoy día, sino que también para las generaciones por venir. O sea, si estos jóvenes luego egresan, tienen hijos, y seguimos en una dinámica de consumo que finalmente es muy difícil de poder parar. Entonces hay que ponerle un alto. Oye, vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí en La Voz de la Gente, conversando con Marcelo Sánchez y Blanquita Honorato con todo el tema que tiene que ver con el consumo y la legalización de la marihuana y el consumo en jóvenes y en adolescentes. Ya volvemos con más La Voz de la Gente.
institucionalidad de la infancia. Presentando La Voz de la Gente con Carol Baum. Ya estamos de vuelta aquí en Más La Voz de la Gente, hablando con Marcelo Sánchez y Blanquita Honorato con respecto a la institucionalidad de la infancia en nuestro país y también de todo lo que no se ha hecho en el último tiempo para poner efectivamente a los niños primeros en la fila, en la prioridad, en las políticas públicas del Estado. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En FP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La madera es sinónimo de orgullo para todo el país, porque es el material que nos acompaña día a día en nuestro hogar, también en productos de emprendedores y construcciones sustentables para un mejor futuro. La madera está en nuestras vidas y nos hace bien. Somos Madera, una campaña de Futuro Madera. Marcelo, ¿qué hacemos? Porque hoy día, en el fondo, hay alto consumo en nuestros niños y jóvenes. No solamente estamos hablando de niños vulnerados o vulnerables, sino que a todo nivel. Baja percepción de riesgo y un Estado o un gobierno que no acompaña en dar a conocer, en aumentar la percepción de riesgo, porque, como tú decías, era parte del programa de gobierno. ¿Qué hacemos desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, para ver cómo podemos proteger mejor a nuestros niños? A ver, lo primero es lo que tiene que hacer el Estado. Yo, por lo menos, mandar una señal clara de que el Estado no desinvierta en aquello que funciona y que realmente busca ahí. Y hemos tenido una pésima señal en lo que pasó con el sistema Lazos cuando sacaron Familia Unida, que era el programa que tiene más alta evidencia en la reducción de la probabilidad de consumo de alcohol y droga en los niños. O sea, lo primero, tratemos de no desmantelar aquello que funciona. Lo segundo, tengamos operando las oficinas locales con un modelo preventivo completo basado en la evidencia, haciendo cargo de los factores de riesgo. Si el tema, la prevalencia de la droga, está muy vinculada a los problemas de disfuncionalidad familiar, hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con el entorno, hay que trabajar con la escuela, con la comunidad, tal como decía Blanquita. La comunidad muchas veces es un factor protector, pero hay que saber hacerlo. Y no con cualquier cosa. Si tenemos 7 de cada 10 programas en el Estado que no funcionan, que son 7 de cada 10 programas de infancia, ni siquiera hablemos de los totales, los 14.000 millones de dólares que año a año son programas que no funcionan y que dice la DIPRES que no funcionan. Entonces, pongámonos las pilas. O sea, no es un tema de presupuesto, no es más Estado, es mejor Estado, con programas que realmente funcionen. Y aquí hay un deber ético de poder llegar antes, tener una agenda temprana de prevención social, llegar en la primera infancia. Ahí es donde se juegan las habilidades socioemocionales, ahí es donde se juega el desarrollo positivo, cuando tienes modelos parentales adecuados. Fíjate que cuando miramos la infancia o la niñez que delinque, nos quedamos con los efectos y decimos, ¡ay, pucha, estos cabros que hacen esto! Pero ¿cuánto miramos de cuál es la incidencia que tiene, por ejemplo, el consumo de alcohol y droga? Cerca del 30% de los delitos que cometen los niños contra las personas, la causa es la droga. Y en el 50% la droga está presente. Por lo tanto, esto no es baladí. Si usted está planteando, si el gobierno está planteando una agenda de seguridad, primero parta por una agenda temprana de prevención social. Parta con programas que funcionen, que den garantía de resultados, que se preocupen de la familia, de la escuela, de la comunidad, que se desplieguen localmente, que funcionen las oficinas locales, que se haga lo que dice la ley. Si acá se acuñó el respetar la niñez en ley, pero ¿quién la está respetando hoy día? Tenemos listas de espera brutales en el servicio Mejor Niñez. Tenemos 14.000 niños en listas de espera en salud mental. Tenemos 50.000 niños excluidos del sistema escolar y 1.200.000 en grave riesgo de ausentismo crónico. ¿Cómo no queremos que esos niños terminen básicamente con factores de riesgo como el consumo problemático de drogas y no hacemos nada? Y lejos de eso, promovemos la legalización de la cannabis, dando una señal de bajo riesgo. Fíjate que cuando estuvo Carlos Charme como director del Senda, se trabajó seriamente para transmitir, aumentar la percepción de riesgo. ¿Qué pasó? Aumentó el involucramiento parental y disminuyó el consumo de niños y jóvenes, de 30 o 32 llegando a 26. Entonces,
Ojo, ahí hay un cambio significativo. Cuando las autoridades se ponen en la realidad de la infancia, en la realidad de la familia, en la realidad de las comunidades que hoy día están siendo afectadas por el narcotráfico, que están siendo afectadas por esta realidad, cuando se ponen en ese lugar y detectan y muestran los riesgos que realmente tienen para el desarrollo de los niños, logramos reducir el consumo. Pero cuando damos este espacio de tolerancia, cuando decimos o dejamos ver que esto puede ser inocuo, finalmente estamos destruyendo a nuestra niñez. Blanquita, es gravísimo lo que plantea Marcelo. Llevamos 3 subsecretarias de la niñez en menos de un año, y además en la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson se plantea efectivamente el presupuesto y recursos para las oficinas locales de niñez durante el año 2022 estaba disponible, pero no se hizo nada, o sea, no se cumplió la ley. Cuéntanos en qué consisten estas oficinas y qué es, dentro de todas las cosas que plantea Marcelo, lo que podrían hacer estas oficinas. Las oficinas locales de la niñez, como te comentaba, son oficinas municipales, ya, es decir, son recursos que se transfieren a los municipios, y los municipios tienen la obligación de, por una parte, contratar un equipo especializado multidisciplinario que hace 2 funciones, si se quiere. Uno que es directamente en términos de de ordenar y de priorizar a los niños en la oferta que está disponible en el territorio, y obviamente también levantar al nivel central aquellas brechas que existen para poder también obviamente abordar las necesidades de los niños. Y por otra parte se hace un trabajo con las familias directamente, ¿ya? Y también obviamente tiene un componente que llaman promocional, que es de trabajo con las comunidades, no solamente con los barrios, sino que también la comunidad escolar y distintas comunidades. Y todo esto pensando en que, como comentábamos al inicio, como decía también Marcelo, si es que las familias, si es que las comunidades se involucran en la vida de los niños, en el bienestar y en la protección de los niños, es la única forma que evitemos vulneraciones de derechos, y obviamente evitemos que consuman, que la socialización callejera, que comiencen con una trayectoria delictual, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con nosotros, con que el Estado obviamente es el garante final de los derechos de los niños, pero la familia tiene un rol protector que es primordial y que el Estado no puede reemplazar, o sea, ni con sus mejores recursos, ni de ninguna manera. Y por tanto, entonces, el Estado como garante no solamente tiene el rol hacia los niños, sino que también para ayudar a las familias a ejercer de manera adecuada este rol protector. Y eso solo se logra apoyando a las familias en el territorio. Y yo no le puedo pedir a la señora de Cochrane que viaje 5 o 8 horas a Coyhaique, ¿verdad?, para ir a una sesión, o a Puerto Montt, claro, para ir a una sesión y decir, ay, me lavo las manos, ¿verdad? No, pero si yo le ofrecí el programa, pero la familia no quiere, no adhiere, es negligente. Esa no es la forma de tratar a la familia, porque no solamente porque está mal, sino porque de esa forma nunca vamos a lograr proteger de manera efectiva a los niños. Y por tanto, entonces, lo que se debe hacer es, por una parte, como dice Marcelo, cumplir la ley. Hay reglamentos asociados a la Ley de Garantías y el Servicio de Protección Especializada que aún no han sido publicados, siguen en Contraloría, siguen en confección. El gobierno tenía la obligación legal establecida en la Ley de Garantías de que tenía 6 meses, o sea, es decir, eso se cumplía en septiembre del año pasado, para presentar un proyecto de ley que reformara la ley de tribunales de familia, porque también parte de esto tiene que ver con cómo los tribunales hacen justicia, ¿verdad? Entonces, y esa ley tampoco se ha presentado. De hecho, el único proyecto de ley que existe es un proyecto de ley que le quita funciones a la subsecretaría y a las oficinas locales de la niñez, específicamente la función de hacer seguimiento y monitoreo de los niños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que mantenemos a los niños como termómetro de su propio bienestar, porque decimos, ok, entonces, los niños consumen, o los niños delinquen, como dice Marcelo, y todos rasgamos vestidura. Pero no vemos que antes de eso el niño estuvo desertando en el colegio, antes de eso tenía inasistencia crónica, antes de eso sus papás tenían que trabajar demasiado porque no les alcanzaba el plata y por tanto no podían estar en la casa, y así. Entonces, nosotros como Estado, ¿verdad? Bueno, el Estado, en verdad no nosotros, el Estado tiene entonces que empezar a partir, o sea, por cumplir la ley, o sea, por al menos
establecer la institucionalidad que permita proteger a los niños. Pero por otra parte también asumir que parte del rol de garantes tiene que ver con también apoyar a las familias, apoyar a las comunidades en su rol protector. Oye, esta es una pregunta para los dos. ¿Está abierto el proceso para postular al cargo de defensor o defensora de la niñez en reemplazo a Patricia Muñoz, que termina su periodo ahora? Entiendo que la presentación de los antecedentes en el Senado es hasta el 27, o sea, quedan unos días para poder presentar esto. Marcelo, ¿qué opinas de el rol que ha jugado Patricia Muñoz como primera defensora de la niñez? Pero principalmente cuál es el desafío de quien asuma el cargo por delante? A ver, yo creo que Patricia lo que contribuyó fue a visibilizar esta nueva institucionalidad. Logró la instalación en las zonas donde está operando, instaló equipos técnicos, y yo creo que el desafío más potente hacia adelante es entender que existe un nuevo contexto. El nuevo defensor llega con una ley de garantía, y eso no es baladí. La misma Corte Suprema, hemos visto una mayor actividad de la Corte Suprema en torno a esto. El ministro Diego Sempertegui le ha dado una fuerza extraordinaria al tema de familia y niñez desde la Corte, para decir, ¿sabes qué? Tenemos que estar muy encima de la implementación de la ley de garantía. Entonces, el defensor que llega con otra herramienta, y una herramienta muy potente, y con un rol que, siendo garante, a hacer cumplir a los garantes el rol que les cabe. Entonces, el primer elemento: tenemos que buscar personas con trayectoria. Acá no se trata de innovar, no se trata de... Yo creo que hay gente muy valiosa que puede aportar mucho, pero en este momento estamos en una situación de crisis. Tenemos el Servicio Mejor Niñez en crisis, tenemos la implementación del Sistema de Protección Integral a la Infancia en crisis, tenemos los más altos consumos en Latinoamérica de alcohol y otras drogas para los niños. Es decir, tenemos las tasas de exclusión educativa más altas que hemos tenido históricamente y un altísimo riesgo de deserción. Entonces, si el nuevo defensor llega a aprender del sistema, estamos liquidados. O sea, hoy día tiene que ser una persona de reconocida trayectoria, que conozca el sistema de protección, que conozca el funcionamiento de los tribunales de familia, que conozca la institucionalidad, que haya participado en los proyectos de ley, que tenga esa lógica, y que no llegue a aprender, llegue a trabajar, a exigir el cumplimiento de la ley por parte de los garantes, y a ser también muy activo en formar equipos técnicos con conocimiento de una oferta de calidad, de garantía, con programas que tengan evidencia, que sea ese aporte también de poder renovar la oferta disponible en materia de niñez. Blanquita, ¿qué opina en el fondo? ¿Cuál es el desafío de quien asuma el cargo por delante, además de lo que señalaba Marcelo, o también me imagino que están de acuerdo en bastante? Bueno, a mí me pasa que además yo agregaría por la experiencia que yo tuve, que ojalá sea alguien que deje la ideología de lado y que siempre en el fondo trabaje súper transversalmente en el sentido de construir una política de Estado. Sí, la politización de la niñez siempre ha sido un problema, pero yo adhiero totalmente a lo que dice Marcelo. Adicionalmente, y eso lo voy a decir como quizás desde mi experiencia, pero yo creo que la defensora, en su momento, la defensoría como institucionalidad, además tiene un rol de mover el límite, digamos. Ya, o sea, en su momento la defensoría presionó al gobierno, ¿verdad?, cuando estábamos nosotros, a hacer muchas cosas que quizás no hubiéramos hecho por la institucionalidad. Ya, por ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez no tiene, dentro de su ley, de su marco normativo, no tiene ni una obligación de hacerse cargo de la migración, por ejemplo. Si no hubiera sido pues la presión de la Defensoría de la Niñez, nosotros no nos hubiéramos movido, porque el Estado es lento, es burocrático, y uno ya tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y por tanto, si es que no te están corriendo el límite, presionando para adaptarte a las nuevas niñez, ¿verdad?, y a cómo van cambiando los tiempos, es difícil. Entonces, efectivamente, tal como dice Marcelo, la nueva Defensoría tiene también ese rol, ¿verdad?, de ir corriendo los límites, de presionar al Estado, de presionar también a la sociedad civil. Si la sociedad civil, sobre todo en los temas de niñez, juega un rol importantísimo. O sea, en el servicio, el 95% de la oferta se ejecuta a través de la sociedad civil. La sociedad civil en general llega antes a la mayoría de los temas de niñez que el Estado, y por tanto la sociedad civil también
tiene un rol de garante y que también tiene que entonces ir subiendo los estándares en la misma línea que menciona Marcelo. Entonces, efectivamente, creo que el gran desafío tiene que ver entonces con tomar la nueva institucionalidad que está muy naciente, ¿verdad?, lograr que se aplique y, por cierto, también ir adecuando todo lo que se hace a cómo van también cambiando los tiempos y cambiando también, obviamente, las circunstancias y las características de la niñez en Chile. Oye, queremos agradecer este interesante programa que hemos tenido con Marcelo Sánchez y Blanquita Honorato. Agradecer también lo que hacen por visibilizar estos temas y esperamos también poder tenerlos nuevamente aquí en La Voz de la Gente. A la vuelta volvemos con otro tema, así que no se vaya de nuestra sintonía.